Disculpen, hermanos, es parte de lo que sucede cuando uno se acostumbra a predicar un sermón escrito y cuando no tiene la hoja se siente desarmado. Pero gracias por su paciencia. Es un privilegio para mí el poder estar delante de ustedes y delante del Señor para poder compartir su palabra. Y en este día tan especial, creo que nos estamos gozando todos nosotros con la participación, no diría activa, porque en realidad la iglesia participa activamente todos los domingos cuando oramos, pero sí quizás en el énfasis que hoy tenemos con los niños. Nos gozamos por la forma en la que estamos adorando en esta mañana al Señor. Y bueno, con este énfasis hoy meditaremos en el Salmo 78. Este salmo, hermanos, como pudieron escuchar, fue escrito por Asaf. Eso también lo podemos ver en el encabezado de nuestro salmo. Bueno, según Primera de Crónicas, capítulo 6, el rey David asignó a varios levitas como jefes del coro del tabernáculo. Asaf era uno de estos hombres. Y según Segunda de Crónicas, capítulo 29, tanto Asaf como David son presentados como músicos virtuosos, músicos hábiles. Esto lo notamos porque, bueno, Asaf escribió varios salmos como el 78, el 50, entre otros salmos que encontramos en las Escrituras. Pues, hermanos, este salmo en particular, Asaf lo escribió con el propósito de explicar por qué Dios había rechazado al pueblo de Efraín, a los descendientes de José, como el prominente de Israel, y en su lugar había puesto a David y a la tribu de Judá como aquella que iría la cabeza en Israel y traería bendición a la nación. Pero también este salmo fue escrito para ser un salmo didáctico, porque él busca enseñar con el mal ejemplo que plantea, el mal ejemplo de Efraín, lo que el pueblo de Dios no debía hacer. Asaf se preocupa por mostrar cómo Efraín perdió su estatus de bendición y prominencia por su desobediencia y desprecio al pacto de Dios. Y Asaf advierte al pueblo de no hacer lo mismo. Así que Asaf quiere enseñar lo que el pueblo de Dios debe hacer. Y lo hace, hermanos, poniendo un gran énfasis en las siguientes generaciones. Asaf era consciente de algo de lo cual también nosotros estamos llamados a ser conscientes el día de hoy. Asaf era consciente de que una nueva generación se estaba levantando, y si ellos no cumplían con su deber, entonces esta nueva generación repetirían los pecados de sus antepasados, repetirían los pecados que cometieron personas como lo fue la tribu de Efraín. Hay una verdad que estaremos aprendiendo y recordando en esta mañana al considerar los primeros 8 versículos de nuestro salmo. Y es la siguiente: el Señor nos manda a todos nosotros instruir a las nuevas generaciones en el Señor, con el propósito de que pongan en Él su confianza, no se olviden de Él y guarden sus mandamientos. El Señor nos comisiona en esta mañana. El Señor nos recuerda esta gran tarea que nos ha dado, que es a todos nosotros, es una tarea de todos nosotros, la cual es instruir a las nuevas generaciones en su camino, en su voluntad, con el fin
de que nuestros niños y jóvenes, la siguiente generación, ponga su confianza en el Señor, nunca se olvide de Él y guarde sus mandamientos. Antes de iniciar con el estudio de nuestro salmo, te voy a pedir por favor que me acompañes en oración al Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos profundamente por la bendición que nos das de poder, Señor, escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que por medio de tu Espíritu nos ilumines para poder comprenderla y que por tu gracia, Señor, podamos todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, responder a ella con fidelidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos del versículo 1 al versículo 5 lo siguiente. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Asaf comenzó su salmo. Asaf comienza su salmo dirigiéndose, hermanos, al pueblo de Israel. Asaf dice: escucha, pueblo mío. Y al llamarles, Asaf les exhorta a que presten mucha atención a sus palabras, pues él les daría instrucciones. Es por eso que dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi instrucción. El versículo 2 nos dice que Asaf hablaría al pueblo de Israel con proverbios sobre cosas escondidas desde tiempos antiguos. Es decir, Asaf contaría los eventos del pasado donde Dios mostró sus grandezas y sus proezas a favor de su pueblo, donde Dios mostró su fidelidad, donde Dios mostró su favor para con su pueblo. Y Asaf iba a contar, a recontar estas historias de una manera poética, con el propósito, con el motivo para la instrucción a una nueva generación. Esto lo pueden leer y lo pueden ver ustedes a profundidad en casa cuando lean todo el Salmo 78 completo. Hoy, como mencioné, solo nos vamos a enfocar en los primeros 8 versículos. Y en el versículo 3, hermanos, agrega Asaf. Pueden leerlo conmigo. Estas enseñanzas, dice él, nosotros agrega, las hemos oído y entendido porque nuestros padres nos las contaron. Y el versículo 5, hermanos, nos permite ver por qué los padres de Asaf y los padres de sus contemporáneos hicieron esto. El versículo 5 declara: Él, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó, la cual ordenó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La razón, hermanos, por la que los padres de Asaf instruyeron a sus hijos y la razón por la que sus contemporáneos deberían instruir a los suyos era porque Dios les ordenó instruir a las futuras generaciones en su ley. Era porque Dios mandó, ordenó instruir a la siguiente generación en su ley, en su voluntad, en sus caminos, en su palabra. Hermanos, lo que tenemos aquí es lo que en teología se conoce como
sucesión dinástica o también conocida como sucesión real. Lo cual, hermanos, debo decir que es parte o forma parte de estar en pacto con Dios. Es el mandato de Dios de enseñar a las futuras generaciones la lealtad y la obediencia al Señor del pacto. Es, hermanos, esta continuación de lealtad y obediencia al Rey soberano de generación en generación. Dios ordenó entonces enseñar a las futuras generaciones sobre sus grandezas, para que las futuras generaciones sean leales y obedientes al Señor. Dios ordenó esto, Dios ordenó instruir a los antepasados de Asaf. Ellos enseñaron a sus hijos y ahora Asaf está llamando al pueblo a responder a este mismo llamado. ¿Cuál es ese llamado? Instruir a la siguiente generación, instruir a las futuras generaciones en el Señor, en la voluntad del Señor, en la palabra del Señor. Hermanos, Dios nos ordena instruir a las siguientes generaciones sobre sus grandezas. El Señor nos manda a enseñar a nuestros hijos, a las futuras generaciones sobre su ley. Nos llama a enseñar a la nueva generación su palabra. Nos llama a instruirles en el Evangelio. Hermanos, el Señor nos llama a que en todo momento podamos hablar a nuestros hijos de la ira de Dios a causa del pecado y de la gloriosa salvación que nuestro Señor Jesucristo ganó para aquellos que en Él creen y confían. Nuestro Señor, hermanos, nos llama a enseñar sobre la gran misión que Dios nos ha dado de construir su reino aquí en la tierra. El Señor nos llama a enseñar a nuestros niños y jóvenes cómo el Señor desea que huyamos del pecado y andemos en obediencia y santidad. Hermanos, el Señor nos llama a enseñarles del glorioso futuro que nos espera cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Este era el llamado del pueblo de Israel. Y sigue siendo, hermanos, nuestro llamado el día de hoy. Instruir diligentemente a las futuras generaciones sobre las grandezas de nuestro Señor del pacto y Dios Jesucristo. Sin embargo, hermanos, hay una advertencia implícita en el texto. Asaf dice en el versículo 4, pueden leerlo conmigo: no las encubriremos a sus hijos. Hermanos, el Señor nos llama a enseñar su camino, no a encubrirlo. Debemos enseñar el camino del Señor, no encubrirlo. ¿Cómo crees? Piensa por un momento. ¿Cómo crees que nosotros, el día de hoy, encubrimos la ley de Dios? ¿Cómo crees que el día de hoy nosotros podemos encubrir su palabra? ¿Cómo el día de hoy podemos encubrir el evangelio de nuestro Señor a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Bueno, la realidad es que hay muchas maneras de hacerlo. La más obvia, la más sencilla quizá, y quizá la más practicada por muchos de nosotros es
al no hablarles de Él. Cuando nunca o muy rara vez hablamos con nuestros hijos del Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos pensado, eso que lo haga el pastor David, eso que lo haga el pastor Juan, o que lo haga el director del ministerio infantil, o que lo hagan los maestros de escuela dominical? No, eso que lo hagan los líderes de jóvenes, o que lo hagan Edwin, que lo haga Dina, o que aprendan en la sobremesa. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron con sus hijos a leerles las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que les aconsejaron de acuerdo a la palabra de nuestro Dios? O incluso, ¿cuándo fue la última vez que les disciplinaste de acuerdo a la palabra? Hermanos, debemos confesar que es más fácil comprarles a nuestros niños una tablet, comprarles un celular o un videojuego y tenerles entretenidos todo el día que hacer nuestra labor. Es más fácil hacer que nuestros niños estén pegados a una pantalla que responder a la tarea de instruirles diligentemente y constantemente. Por otro lado, otra manera de encubrirles el Evangelio a nuestros hijos es al saturarles de tantas cosas que ya no tienen tiempo para Dios. Mira, muchas veces estamos más interesados en que nuestros hijos sepan sobre las artes. Muchas veces estamos más interesados que nuestros hijos sepan sobre cultura, sobre deporte o que practiquen algún deporte. Estamos más interesados muchas veces en que ellos aprendan nuevos idiomas o ciencias, entre otras 1000 cosas, que lo que estamos interesados, que ellos aprendan de nuestro Dios y su palabra. Con esto no estoy diciendo que estas esferas de la vida sean malas, al contrario, es la tarea de cada uno de nosotros enseñar a nuestros hijos cómo ellas son redimidas por el Evangelio y sirven para la gloria de Dios. El problema está en que tenemos a niños y jóvenes tan ocupados, tan saturados, con una agenda muy llena, que no tienen tiempo ni espacio para Dios ni la iglesia. Nuestro interés, nuestra lista de prioridad, está todo lo demás en primer lugar. Y si hay tiempo, bueno, eso es para Dios y para la iglesia. Hermanos, ¿acaso será que la enseñanza bíblica se reduce a una reunión semanal de jóvenes o de IGES Kids? ¿Será acaso que la enseñanza bíblica se reduce a 1 hora en la escuela dominical o a un sermón dominical? Hermanos, el Evangelio debe ser nuestra prioridad. Debemos saturar. Si vamos a saturar a nuestros hijos de algo, debemos saturarles de Dios. Mira, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos, ya están siendo instruidos, hermanos. Ellos ya están siendo instruidos por la cultura y por los medios. Ellos están siendo instruidos para ser leales a alguien. La pregunta fundamental es, ¿a quién? ¿Quieres saber lo que más aman tus hijos? ¿Quieres saber lo que verdaderamente están adorando a tus hijos? ¿Quieres saber qué es lo más importante para tus hijos? Mira a qué le dedican más tiempo. Presta atención sobre qué cosas hablan más. ¿Qué ocupa más su mente?
Eso es lo que ellos más aman y por lo tanto allí también estará tu lealtad. ¿Con qué estás saturando a tus hijos? ¿Con el Señor? Una última manera en que ocultamos el Evangelio a nuestros hijos. Y podemos decir un montón más, pero al menos una más que quiero mencionar. Es a través de nuestro ejemplo. Cuando le decimos a nuestros hijos, cuando lo que decimos a nuestros hijos no concuerda con nuestra vida. Mira, nuestros hijos aprenden al observarnos. Todos los que son padres saben que los niños son muy observadores. Y como esponjitas, ellos están absorbiendo e imitando lo que sus padres hacen. Hay gestos, por ejemplo, que Anya hace, que me recuerdan mucho a Anaí. Hay gestos que Allison hace que me recuerdan mucho a Jenny. Y así también, de hecho, esta semana nos tocó ser padres postizos. Estuvimos cuidando a Yanela, Sophie y Grace. Y me sorprendía mucho mirar a Grace, porque al ver a Grace estaba viendo algunas expresiones de Steffi. Hermanos, nuestros hijos aprenden al observarnos y ellos imitan nuestro ejemplo. Cuando lo que decimos, hermanos, no concuerda con nuestra vida, solo estamos ocultando el Evangelio. Mira, ¿quieres que tu hijo aprenda a adorar a Dios? Permítele verte adorando. ¿Quieres que tu niño aprenda a ser fiel al Señor? Muéstrale cómo tú vives y te esfuerzas en serle fiel. ¿Quieres que tus niños aprendan a descansar en el Evangelio? Muéstrales cómo, a pesar de tus quebrantos, vienes al Señor en arrepentimiento y fe. Por el contrario, ¿quieres enseñarle a tu hijo a ser un hipócrita? Alguien que disimula amar a Dios con todo su ser cuando su corazón está completamente lejos de Él. Ten una vida espiritual solo cuando pises el templo. Ten una vida espiritual de mera apariencia. Y te aseguro que tu hijo va a aprender a ser un hipócrita. Oh, hermanos, debemos arrepentirnos de todas las veces y de todas las formas en la que hemos ocultado, en la que hemos encubierto el Evangelio a nuestros hijos. Y vengamos a Cristo Jesús, confiando en su perdón y restauración para cumplir nuestra labor. Si tú no eres un verdadero cristiano, si tú no eres un verdadero creyente en Cristo, si tú como padre, si tú como adulto, si tú como abuelo, reconoces que, bueno, yo soy el primero que he estado lejos de Dios, el Señor también extiende su gracia y tu misericordia y ven a Él, porque solo Él puede restaurarte y restaurándote, Él te comisiona a esta gran tarea de pasar la fe a la siguiente generación. Sé que pueden haber dudas de lo que implica y significa, lo que significa seguir a Jesús. Me gustaría, si tú lo deseas, platicar contigo, y sé que nuestro pastor David también. Acércate a hermanos y pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo puedo seguir a Cristo el día de hoy? Nos encantaría platicar contigo, hermanos, pero la exhortación es para todos nosotros, porque todos, en menor o mayor medida, hemos encubierto el Evangelio a nuestros hijos. El Señor nos llama a que confesemos ese pecado, nos arrepintamos de él y vengamos a Cristo Jesús, recibiendo su perdón y su restauración. Bueno, quizás
estas alturas del sermón, algunos de ustedes pensarán, se dirán a sí mismos, o incluso serían capaces de acercarse a mí después del culto y decirme, bueno, Juan, este sermón no tiene nada que ver conmigo, pues yo no tengo hijos. Y pues déjame decirte que yo estoy en la misma situación, yo no tengo hijos. O quizá uno pudiera decir, este sermón no tiene absolutamente nada que ver conmigo porque bueno, mis hijos ya hasta se casaron, ellos ya hicieron su vida, ellos ya salieron de casa, ellos ya crecieron. Así que este sermón, Juan, está muy bonito, pero te lo hubiese reservado en un día de padres y hubieses predicado de otra cosa el día de hoy. Pero hermanos, no pudiéramos estar más equivocados. No sé si pudieron notar que en todo este tiempo he usado la frase nuestros hijos o nuestros niños o nuestros jóvenes. Y mi intención al usar esta frase no era hablarles únicamente a los padres de la Iglesia Jesús, sino mi intención era hablarles hablar a toda la comunidad de la fe. Mi intención es hablar a toda la iglesia. Hermanos, la ordenanza de instruir a las generaciones futuras fue una tarea dada a la comunidad del pacto y no solamente a los padres. Claro que esa tarea es principalmente de ellos, como podemos leer en el versículo 5. El Señor ordenó a los padres enseñar a los hijos sobre sus grandezas. Pero debo decir, así como escuchamos en el sermón que Albert predicó, que no es una tarea exclusiva de ellos. Lee conmigo, por favor, una vez más, los primeros 4 versículos de nuestro salmo. Asaf dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Nota, por favor, en primer lugar, que Asaf se dirige a todo el pueblo de Israel y no solamente a los padres en Israel. Él dice, escucha, pueblo mío. Y Asaf no dice, escuchen, padres de Israel. No. Él estaba llamando a toda la comunidad del pacto a prestar atención a sus palabras. También debemos notar que en el versículo 4 se dice algo muy interesante. Asaf menciona lo siguiente, no las encubriremos a sus hijos. Es interesante que Asaf no dice, no las encubriremos a nuestros hijos, ni a los hijos de ustedes. De hecho, una traducción literal de lo que Asaf está diciendo aquí diría lo siguiente, no las encubriremos a los hijos de ellos, refiriéndose a los propios, a los padres de Asaf, a sus propios padres y a los padres de sus contemporáneos. Es decir, hermanos, Asaf está diciendo que él contará, él no va a encubrir, él contará las maravillas de Dios a sus propios hijos y a los hijos de sus contemporáneos, los cuales son también hijos de sus antepasados. La pregunta que debe surgir a nosotros es, ¿por qué llamó a Asaf a sus hijos y a los hijos de sus contemporáneos, los hijos de sus antepasados? Bueno, algunos creen que se debe simplemente al hecho
de que, bueno, ellos son sus descendientes. Por lo tanto, son sus hijos. Y creo que, bueno, hacen muy bien al observar esta sucesión, como ya hemos mencionado al principio. Sin embargo, hermanos, estoy convencido que otra razón o la razón principal por la que Asaf llama a sus propios hijos y a los hijos de sus contemporáneos, hijos de sus antepasados, se debe a que ellos, sus hijos, son hijos de la comunidad de la fe y no solamente de los padres. Los niños, tus niños, no son solamente tuyos, son de la comunidad de la fe. Hermanos, la labor de instruir a la siguiente generación en el Señor es una tarea dada principalmente a los padres. Sí, nadie niega eso, como leemos en el versículo 5, pero no exclusivamente a ellos. Cada uno de nosotros, aquellos que conformamos el pueblo de Dios, somos llamados a responder a esta encomienda. Esta es una tarea dada a toda la comunidad. Esto está en concordancia con el mandato de Dios en Deuteronomio capítulo 6, donde se nos manda a instruir, donde Dios manda a instruir a los niños de Israel en sus caminos, en los caminos de Dios. Dios dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo que Él nos dijo fue: oigan, padres en Israel. No, Dios habla a través de su profeta, a través de Moisés, a todo el pueblo. Hermanos, tú y yo, aunque quizá no tenemos hijos, tú y yo, a pesar de que, quizá nuestros hijos ya son muy grandes, quizá ya dejaron el nido, quizá ya hicieron su propia familia, eso no nos exime de esta tarea. Todos nosotros somos llamados a instruir a los niños en los caminos del Señor. Hermanos, los padres no son suficientes en sí mismos para cumplir con esta tarea. Necesitan la ayuda de la iglesia. Y esto, hermanos, se hace más evidente cuando vemos y analizamos, cuando vemos el pecado, por causa del pecado. Miren, es más, la Biblia sí le enseña. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Lo interesante aquí, hermanos, es que cuando Dios dijo a la mujer: con dolor darás a luz, la palabra hebrea que se utiliza no solo significa dar a luz, concebir, sino también criar, crecer. A causa del pecado, hermanos, tener hijos y criarlos se ha vuelto una tarea dolorosa, complicada. Si ustedes son padres, no me dejarán mentir. Hoy, esta semana tuve una probadita. Es por ello, hermanos, que en su misericordia el Señor dio esta tarea no solamente a los padres, sino a toda la comunidad. Así que, si no tienes hijos, o si tus hijos ya crecieron e hicieron su propia vida, esa tarea continúa siendo tuya. Matthew Henry comenta al respecto: si no tenemos hijos propios, dice él, debemos declarar las cosas de Dios a sus hijos, los hijos de otros, los hijos de la comunidad.
Nuestro cuidado debe ser por la posteridad en general y no solo para nuestra propia posteridad. Así que, bueno, ¿a ti no te gustan los niños? Tengo malas noticias para ti. Si tú creías, falta mucho para que tenga hijos, tengo una noticia para ti. Si tú pensabas, bueno, pues a lo mejor yo no puedo hacer esta tarea porque no tengo hijos o porque mis hijos ya crecieron, tengo una noticia que darte. Este sermón también es para ti. Es tu deber, llamado de parte de Dios, mirar a los niños y jóvenes de la iglesia como tus hijos. Y en el caso de ustedes, jóvenes, es su deber mirar a estos niños, si bien muy seguramente no quisieran verlos como sus hijos, pues al menos como hermanitos suyos, como hermanitos espirituales. Y es el deber de todos nosotros enseñarles el camino del Señor. Esta es una razón por la que nosotros, cuando celebramos el sacramento del bautismo, no tenemos la figura de padrinos. Porque cada uno de nosotros, hermanos, aquellos que conformamos la comunidad del pueblo de Dios, somos llamados a mirar al bebé que es bautizado como hijo de la comunidad. Ese bebé que tú ves que el pastor David está paseando, ese bebé también es tuyo. Es hijo tuyo. Es hijo nuestro. Y es nuestra responsabilidad junto a la de sus padres procurar que ese pequeñito crezca en el temor del Señor. Sin embargo, hermanos, más de uno de nosotros debemos confesar que lejos de ver a los niños y jóvenes de la iglesia a Jesús como nuestros propios hijos o como nuestros hermanitos espirituales, muchas veces ni siquiera los tomamos en cuenta. E incluso muchas veces nos parecen un estorbo, o por lo menos una distracción para nuestra adoración. Con mucha facilidad olvidamos los votos que hicimos en el sacramento del bautismo, de procurar que ese niño sea instruido en los caminos del Señor. Vemos cómo los niños están corriendo y nos molestamos. ¿Cómo es posible que los traigan? Vemos cómo un bebé está llorando y nos molestamos porque no pueden escuchar mi preciosa voz al cantar. ¿Cuántas veces oramos por los niños y jóvenes de nuestra iglesia? ¿Cuántas veces procuramos hablarles del evangelio a esos pequeñitos? Que lo hagan sus papás. Para eso los tuvieron. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos acercado a estos padres para saber cómo están? Para saber cómo están lidiando con la crianza de sus hijos o cómo podemos ayudarles en su crianza. Regresando a los niños, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste para saber cómo puedes orar por cada uno de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que los invitaste a tu casa o te interesaste en su vida y en su fe? ¿Cuándo fue la última vez que les preguntaste cómo les van en la escuela? ¿O cómo están lidiando con sus pecados? ¿Siquiera te interesa eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú, no el pastor, no Juan, no David, ¿cuándo fue la última vez que tú les hablaste de Cristo y su evangelio? Por otro lado, padres, ¿acaso se molestan cuando hermanos exhortan a sus hijos? ¿Acaso nos disgusta y enoja cuando otros les dan consejos? ¿Alguna vez quizás salido de nuestra boca: no le hagas caso, yo soy tu papá? No le hagas caso al pastor, yo soy tu mamá. Oh, hermanos, debemos entender
que la ordenanza de instruir a las generaciones futuras es una tarea dada a toda la comunidad de la fe. Arrepintámonos, hermanos, todos nosotros, porque en mayor o menor medida no lo estamos haciendo. Y vengamos al Señor confiando en su perdón y restauración para cumplir, escucha muy bien, con este llamado. Hermanos, muchas veces algo que nos limita a no interesarnos en la siguiente generación es porque creemos que no somos capaces de instruirles en la fe. Se sorprenderían las maneras en las que el Señor puede utilizarles cuando ustedes están deseosos de ser obedientes al Señor. Por último, hermanos, al ser diligentes con nuestro deber, podemos esperar que nuestros niños, los hijos del pacto, nuestros jóvenes, los hijos del pacto, abracen la fe de sus padres, abracen nuestra fe. Versículo 6, versículo 8. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Instruir a nuestros hijos en el Señor tiene un propósito, mis amados hermanos, y lo encontramos en el versículo 7. El propósito es que ellos pongan en el Señor su confianza. El propósito es que ellos no se olviden de Él, ni que se olviden de guardar sus mandamientos, que ellos guarden sus mandamientos. Algunas personas, algunos creen, algunos miran en estos versículos algo así como una especie de fórmula segura para la salvación, algo así como una promesa de Dios con relación a la salvación. Algunos piensan que Dios aquí está prometiendo salvación. Lo mismo sucede con otros pasajes como Proverbios 22, versículo 6, cuando dice el Señor instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, algunas personas leen estos pasajes como Proverbios y como los últimos dos versículos en cuestión del Salmo 78 y ellos razonan, estos pasajes me prometen que si yo soy diligente en enseñar, si la iglesia es diligente en enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor, entonces ellos poseerán la salvación, entonces ellos serán salvos. Algo así como que Dios está prometiendo que si hacemos esto, entonces nuestros hijos serán salvos. Bueno, aunque me gustaría unirme a esas personas, porque ¿quién de nosotros no quisiera que todos nuestros hijos sean salvos? Aunque me gustaría unirme a esas personas, me temo que no es lo que Asaf está enseñando. Y me atrevo a decir que tampoco es lo que la Biblia en su totalidad enseña. Asaf no está prometiendo, hermanos, que todos los niños que son instruidos en el camino del Señor serán salvos. La salvación le pertenece solo al Señor. Él es quien desde antes de la fundación del mundo escogió a todos aquellos que serán recipientes de su gracia salvífica. Pues como dice Romanos 9, versículo 15, el Señor dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y usted puede ver que esto es así al mirar cuántas historias de familias cristianas hay por ahí que con diligencia han instruido a sus hijos en el camino del Señor, pero al final los hijos simplemente se alejaron de la fe. ¿En qué fallaron esos padres? ¿En qué fallaron esas familias? Hermanos, cometeríamos un gran error al emitir un juicio muy apresurado. Así que Asaf
no está presentando aquí una promesa infalible para la salvación, ni una fórmula infalible para la salvación. Lo que Asaf está diciendo es que, escúchenlo bien, cuando el pueblo de Dios con diligencia instruye a las siguientes generaciones en la fe, lo que el pueblo de Dios puede esperar es que la generación emergente abrace la fe de sus padres. Eso es lo que puedes esperar. Yo no sé quiénes niños y jóvenes serán salvos, pero si diligentemente les enseñamos las grandezas del Señor, y si diligentemente le predicamos el Evangelio y les hablamos de su palabra, podemos confiar y esperar en el Señor que ellos abracen nuestra fe. Eso es lo que podemos esperar. Esto apunta, hermanos, directamente a nuestra responsabilidad. La salvación es del Señor. Y al mismo tiempo nos hace responsables de instruir a nuestros niños y jóvenes en sus caminos. Nota por favor que implícitamente Asaf nos enseña entonces que faltar a nuestra responsabilidad solo traerá malas consecuencias. Versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel a Dios, con Dios su espíritu. Mira, la salvación es del Señor. Le pertenece a Él y depende de Él su gracia y misericordia. Y al mismo tiempo Él nos llama y ordena a todos nosotros instruir diligentemente a la siguiente generación, porque es la manera, es el medio por el cual el Señor trae a sus hijos a su gloria. Que la fe viene por el oír la palabra. Hermanos, cuando nosotros como iglesia y como padres no cumplimos con nuestro deber, solo podemos esperar que nuestros hijos tengan rebeldía en sus corazones. Solo podemos esperar de nuestros hijos rebeldía en sus corazones, desobediencia y deslealtad al Señor. Es lo que puedes esperar. Si aún siendo diligentes, hermanos, en instruirles en la palabra, luchamos con los pecados de nuestros hijos, al no hacerlo, lo único que podemos esperar de ellos es que sean rebeldes y se alejen de Dios. Por ello, en esta mañana, todos nosotros, hermanos, somos llamados a responder a este solemne llamado, porque al ser diligentes con nuestro deber, podemos esperar la bendición de Dios para nuestros hijos del pacto. Podemos esperar en nuestro Señor para su salvación. La salvación solo depende de Cristo. Podemos esperar al ser diligentes en Él, porque es la manera en la que Él trae a sus hijos, a sus hijos a su gloria. Hermanos, aunque sea cansado, porque lo es, aunque sea cansado, aunque sea trabajoso, aunque sea más fácil prenderles la televisión, aunque sea más fácil comprarles un iPad, aunque sea más sencillo comprarles la nueva Nintendo Switch, aunque sea más fácil entretenerles, hermanos, esforcémonos. No permitan excusas para no permitan excusas para no llevar a cabo esta labor. Mira, si por algún motivo te molestaste hoy con tus hijos y perdiste el dominio propio y te enojaste con ellos y pecaste de alguna manera, no digas, bueno, sería una hipocresía instruir ahora a mi hijo. No tienes, ni tienen que escapar de Dios en esos momentos. Más bien, debemos regresar a Él con arrepentimiento.
Como Arthur Pink decía, no son los pecados del cristiano, sino sus pecados no confesados los que estrangulan el canal de bendición y hacen que tantos otros se pierdan lo mejor de Dios. No son tus pecados, sino los pecados que no confiesas. No son tus pecados y tus quebrantos, sino el hecho de tu orgullo y tu alejamiento de Dios, lo que privará a tus hijos de recibir esta bendición que Dios prepara para ellos. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos en instruir a nuestros niños, esforcémonos a pesar del cansancio, aun cuando estemos exhaustos después de una jornada laboral exhaustiva. A pesar de que estemos cansados después de un día de trabajo, oremos, hermanos, y pidámosle al Señor la fuerza para llevar a cabo nuestro deber. Imitemos a Cristo, como dice Joel Vicky, debemos recordar que Cristo Jesús fue a la cruz por nosotros, agotado y exhausto, pero nunca dio un paso atrás en su misión. Esforcémonos, hermanos. No hablo solo a los padres, sino a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia de Jesús. Esforcémonos en pasar fielmente la fe que nuestros padres nos heredaron a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, porque al hacerlo podemos esperar que ellos abracen esa fe y pongan su confianza en el Señor. Confiemos, hermanos, en la salvación. Confiemos en que la salvación es del Señor y descansemos en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mientras que con diligencia respondemos a nuestra encomienda de pasar la fe a la siguiente generación, porque el Señor nos manda a todos nosotros instruir a las nuevas generaciones en su camino. El Señor bendiga su palabra.